cuando hablamos del rapto de la iglesia, número uno, hermanos, está hablando el regreso de Cristo. ¿Hacia dónde, hermanos? Por ejemplo, si todo el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, hermanos, vemos especialmente de verso 13 hasta el versículo 18, yo veo, hermanos, los 5 componentes que rápidamente, hermanos, nos pone. Y usted dirá, pero ¿cuáles son esos componentes? No está en el material, hermanos, pero voy a tratar de enfocar una pequeña explicación, hermanos, en este punto, ¿no? En cuanto a este componente. Número 1, como ya dije, hermanos, el regreso de Cristo ¿hasta dónde, hermanos? Hasta las nubes. Este es uno de los componentes que tiene, hermanos, en este pasaje. El siguiente, hermanos, es cuando ya está en las nubes. ¿Qué hace, hermanos? Cuando ya está en las nubes, el siguiente componente o siguiente parte que sucede, como alguien dice, pero esto es al mismo tiempo, todo es al mismo tiempo, sino que vamos en orden nada más para entender. Número 1, el Señor Jesucristo, hermano, regresa ¿hasta dónde? Hasta la nube. Eso está explicando aquí. Siguiente componente que hay, hermanos, es llama ¿a quién? Llama a los muertos en Cristo. En otra palabra dice, los muertos en Cristo resucitan. Esa es la siguiente, hermanos. Y la tercera, hermanos, en este pasaje encontramos es hablando estrictamente solo a los seres vivientes. Primero, hermanos, está el retorno hacia las nubes, hasta las nubes. El segundo, hermanos, desde las nubes, hermanos, ¿qué pasa? A los muertos. Le habla, le llama. Y el tercer componente, hermanos, viene a los vivos, a los que estamos, hermanos, con salud y vida, si es que en este tiempo estamos, y si no, cuando nosotros estemos muertos también estaremos resucitando. Pero el tercer componente, hermanos, nos menciona ahí, hablando estrictamente solo a los creyentes vivos. Cuarto, hermanos, el cuarto componente, mira, qué bonito cuando entendemos este pasaje bíblico. El primero, ya hemos dicho, viene hasta las nubes. El segundo, llama ¿a quién? A los muertos en Cristo. Y el tercero, llama ¿a quién? A los vivos. Y el cuarto, hermanos, el cuarto componente, hermanos, es una reunión. Y esa reunión será con nuestro Señor Jesucristo. Tanto los muertos que resucitaron y los vivos también. Entonces, ¿en dónde? Allá en las nubes. Mira, esto pasa, hermanos, eso sí, no sé ni un segundo, hermanos, no sé cómo tratar de explicarlo eso, en un abrir y cerrar de ojo. Ahí mira, 4 componentes. El quinto componente, hermanos, no sé, para mí y para todos, es una noticia tranquilizante. Si vemos, hermanos, en este pasaje de Primera Tesalonicenses 4, de 13 en adelante, hermanos, hay 5 componentes entonces. 1, Jesús regresa hasta las nubes. El siguiente, llama a los muertos en Cristo. Y el tercero, llama también ¿a quiénes? A los vivos. Los vivos transforman. Y el cuarto, hay una reunión, hermanos, allá en las nubes. Y el quinto, es una noticia tranquilizadora. La verdad, hermanos, del arrebatamiento, hermanos, es un consuelo para hoy, para la iglesia. No pongas triste, hermano. Más aún cuando escuchemos esa palabra arrebatamiento o rapto de la iglesia, esa palabra, hermanos, es palabra que tranquiliza a nosotros. Una palabra, hermanos, de consuelo. Aun cuando nosotros estemos muertos, hermanos, si el Señor no viene y nosotros morimos, vamos a estar, hermanos, con el Señor. Y si vivimos, vamos a ser transformados. Eso es lo que dicen las primeras partes de introducción, hermanos. Antes de hablar, como menciona acá, tenemos que hablar también, como ya semana pasada hablamos un poquito de las dispensaciones. No estamos en materia de dispensación, por eso no vamos a concentrarnos allá. Estamos hablando sobre eventos futuros, ¿no es cierto? Entonces hoy vamos a hablar sobre el arrebatamiento. Algunos teólogos
le dan comienzo. Yo estoy en el material, hermano, ustedes pueden leer en el siguiente punto. Algunos teólogos le dan comienzo en el Calvario y otros en Hechos 2, o el día de Pentecostés. Algunos dan el comienzo de la iglesia, algunos dicen que la iglesia comenzó, dicen, en el Calvario, y algunos le dan, hermanos, el comienzo en Hechos 2. Y nosotros entendemos, hermanos, que la iglesia comenzó ¿de cuándo? ¿De dónde? Desde Hechos 2. Cuando el Espíritu Santo, cuando vino, hermanos, el día de Pentecostés, comienza la era de la iglesia. Desde ahí, hermanos, hasta presente fecha, hermanos, llevamos ya 2025, año 2025. Hermanos, viene la trayectoria de la iglesia misma. Desde Hechos 2. En el tercer lugar dice, hermanos, el reloj de Dios, por el momento, ¿qué está, hermanos? El reloj de Dios está detenido. Y se ha dado, dice, un periodo de tiempo que lleva más de 2000 años. Muchos hoy en día, hermanos, hablamos del año 2025. Y yo entiendo, hermanos, no sé si usted hace y yo quiero, hermanos, que usted no solamente quede con lo que yo hablo, hermanos, sino vaya de pronto durante esta semana, investigue también, hermanos, en su casa, lea. Y cuando nosotros leemos, hermanos, los eventos por venir, por ejemplo, de algunos autores, de Schaffer, o puede ser, hermanos, de eventos de Pentecostés, ese es el autor, perdón. Mira, ellos nos explican, hermanos, de que nosotros, la iglesia, contamos, el calendario romano habla, hermanos, ¿desde cuándo? Desde el día de nacimiento de Cristo. Hasta hoy llevamos año 2025. Pero muchos de los teólogos dicen que todavía nosotros no estamos en el año 2025. Porque por ejemplo, los judíos, ellos empezaron a contar y ellos tienen otro calendario. No es el mismo calendario de los romanos, ellos tienen otro calendario. Y según el calendario judío, hermanos, faltan 5 años para que sea el año 2000. Falta 5 años para que sea el año 2000. Entonces, ¿en qué años están ahorita los judíos? Están en el año 1995. Y creo que algo parecido, hermanos, de acuerdo a la parte profética, no sé si han escuchado, en el año 2030 dice que va a ocurrir algo. ¿Se han escuchado esa noticia, hermano? Que los meteoritos, que no sé qué, con la Tierra y algo más. Bueno, los de la ciencia empiezan a hablar del año 2030. Y uno viene a pensar, claro, el año 2030 para nosotros, pero para los judíos, ¿qué año va a ser ese año 2030? Eso va a ser el año 2000. Por eso acá, hermanos, un pequeño detalle. El reloj de Dios está detenido y se ha dado un periodo de tiempo que se lleva más de 2000. En los cuales toda persona dice que puede ser salvo, no con sacrificio, ni con derramamiento de sangre o del animal, que antes lo hacían, hermanos. Pero hoy, hermanos, es simplemente aceptando a Cristo como Salvador personal. Dios, hermanos, tiene esa gracia y esa misericordia. El siguiente, hermanos, el siguiente punto dice también la introducción, cuando terminará el periodo de la gracia, o sea, hoy estamos en tiempo de gracia, queridos hermanos, que hay rato mi canchic, tiempo de gracia. Desde el comienzo de la iglesia, Hechos 2, desde el día de Pentecostés hasta ahora, seguimos en tiempo de gracia. Bueno, esperamos para la siguiente semana tener por lo menos una pizarra, hermano, para ver el enfoque, ¿no es cierto? Pero, hermanos, estamos explicando precisamente desde Hechos 2 o desde el día de Pentecostés hasta hoy, tiempo de gracia. ¿Cuándo termina, dice, el tiempo de gracia para la humanidad? Exactamente el día que Cristo vuelva, ¿para quién? Para su iglesia.
Ahí termina el tiempo de gracia. En este preciso instante terminará también la dispensación de gracia y comienza el peor periodo de la historia de la humanidad llamada la Gran Tribulación, o 7 años de tribulación. Entonces, en esta tarde estudiaremos ese evento que cada uno de nosotros tenemos que esperar sin miedo. Wow, chicos, no tengan miedo de hablar de rapto. No tengamos miedo, hermanos, que algún día va a cumplir esa profecía de rapto, o de raptar, o de arrebatarnos, hermanos. No tengamos miedo. Más aún nosotros tenemos que esperar, hermanos, con gozo, con alegría en nuestro corazón, porque Cristo viene, hermanos. Esto habla, hermanos, del libro de segunda de Timoteo 4:8. ¿Alguien me ayuda a leer segunda de Timoteo? Capítulo 4, verso 8. Y nosotros, la iglesia, tenemos que estar esperando, hermanos, la venida del Señor. O sea, el rapto de la iglesia. Entonces, aquí no sé si alguien tiene segunda de Timoteo 4, 8. Hermano Enrique. Por lo demás, necesitas reservar con corona de justicia que en aquel día me dará el Señor justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Solo quiero topar, hermanos, la última parte de este pasaje, porque las primeras está hablando del tribunal de Cristo, ¿no es cierto? Cuando Dios va a dar premio, eso todavía no vamos a llegar. Pero la última parte del texto bíblico, ¿sabe qué dice? Hay que esperar, ¿con qué, hermanos? ¿Cómo hay que esperar la venida del Señor? ¿Con? A esa está en 2 Timoteo 4, 8, en la última parte, solamente la última línea, hermanos. En una traducción dice, hay que esperar con amor. En otra traducción, ¿cómo dice, hermanos? Con anhelo. Otros dicen con ese entusiasmo quisiera esperar el rapto de la iglesia. Hermanos, esa es la palabra aquí cuando hablamos del arrebatamiento. Y sigue también lo que dice, todo cristiano tiene que amar su venida. Eso es lo que hemos rescatado de 2 de Timoteo 4, 8. Dos cositas, ahí mismo está, hermanos, en el material. La primera, Toquicona, ¿no es cierto? Hermano, que Luis Manta Carrariz o que Roberto Cama, todos tenemos que estar con ese deseo y con alegría, con gozo, esperando el arrebatamiento de la iglesia. No sé si alguna vez, hermano, o alguien ha preguntado, ha dicho, ¿usted está esperando la venida del Señor? ¿Estás esperando el rapto? ¿Y usted qué respuestas has dado? Por ejemplo, hay algunos de los chicos, por ejemplo, mi hija, cuando alguna vez conversamos del arrebatamiento, yo le digo a mi hija, hay que esperar con amor, con ansias, hay que decir, Señor, que ya venga, ¿no es cierto? Pero ella dice, no, papi, dice, yo quiero que todavía no venga porque tengo que casar, dice. O sea, ella quiere, dice, pasar ese tiempo y luego sí a que venga, dice, no.